El universo comienza con Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Esto es Mr. Novel. Suscríbete si te gusta. Capítulo 141. Trek Fatal Questions in a Row. Duele mucho. Se lamentó mi esposa Zenitsu, luego se frotó la cara y la barbilla doloridas y se puso de pie. Afortunadamente, mi esposa Zenitsu no saltó a la habitación en este momento, de lo contrario mi esposa Zenitsu habría quedado completamente separada de Nezuko y el niño. Y el comportamiento de mi esposa Shanji tiene el significado de traicionar a sus compañeros de equipo. Sin embargo, esta no era la intención original de Zenitsu, quien ya estaba asustado, naturalmente no quería separarse de Tanjiro, por lo que hizo ahora fue pura reacción a su necesidad instintiva de protección. Al ver que estaba completamente separada de Tanjiro, mi esposa Zenitsu perdió toda la compostura, sujetándose la cabeza y llorando. ¿Qué debo hacer? Estoy separada de Tanjiro. Ah. Muerto, muerto, muerto. Baiyu Senior tampoco está aquí. El niño vio a mi esposa Zenitsu llorando e inmediatamente la miró con vergüenza. Después de eso, el niño miró a Nezuko que estaba a un lado sin reaccionar. El niño sintió que Nezuko era más confiable, por lo que tomó la iniciativa de acercarse a Nezuko. Nezuko todavía estaba allí, sin comprender, sin ninguna reacción. Solo entonces mi esposa Zenitsu se dio cuenta de que Nezuko estaba llorando y se acercó a Nezuko para pedirle ayuda. Nezuko, tú me protegerás, ¿verdad? Como fantasma, debes ser más poderoso que yo. Si no quieres para perderme, debes protegerme. El niño al margen no pudo soportarlo más. ¿Sigue siendo un hombre? De hecho dejó que una chica lo protegiera. Hermano. ¿Deberíamos ir a buscar a mi hermana? Le preguntó tentativamente el niño a mi esposa Zenitsu. Al escuchar esto, mi esposa Zenitsu inmediatamente se negó. No. No. Es demasiado peligroso aquí. Creo que deberíamos salir primero. Es muy peligroso afuera. Ese hermano mayor de pelo blanco todavía está ahí afuera lidiando con el malo. El niño no tenía intención de abandonar la villa. Tal como dijo, Baiyu todavía estaba afuera lidiando con Xia Xianliu. Nadie sabe exactamente cuál es la situación ahora. Además, seguías diciendo que morirías, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza seguir escondiéndote detrás de las chicas? ¿Para qué es el cuchillo en tu cintura? ¿Es para asustar a los niños? Entonces, el pequeño lanzó una fatal serie de 3 preguntas a mi esposa, Zenitsu. Mi esposa Zenitsu escuchó las desgarradoras palabras del niño y no pudo refutarlas. Al final, cayó al suelo y vomitó espuma blanca por la irritación. Escúchame. Es más seguro salir y llamar al mayor Baiyu. Después de que mi esposa Zenitsu se calmó, inmediatamente agarró a Nezuko y al niño y se preparó para salir de la villa. Sin embargo, después de que mi esposa Zenitsu intentó abrir la puerta una tras otra, se desesperó por completo y el orden de las habitaciones se alteró por completo. Mi esposa Zenitsu no pudo encontrar la salida por un tiempo, pero aún así trató de abrir todas las puertas sin darse por vencido. Como resultado, en la puerta que mi esposa Zenitsu abrió, había una figura parada en el cuarto oscuro. Hay un fantasma. Mi esposa Zenitsu se desmayó del susto. El niño que estaba afuera de la puerta vio a mi esposa Zenitsu desmayarse e inmediatamente miró dentro de la habitación con curiosidad. Luego, vio a un hombre musculoso con una máscara de cabeza de cerdo y sosteniendo 2 espadas en sus manos. Capítulo 142. Devuelve tu en Zenitsu en Inosuke. El niño se llenó de alegría cuando vio a Inosuke con la máscara de cabeza de cerdo. Al mismo tiempo, también despreciaba aún más a mi esposa Zenitsu por poder morir de miedo por una sola persona. Hermano mayor. El niño inmediatamente llamó a Inosuke. Inosuke se dio la vuelta, luego exhaló un largo suspiro de alivio y finalmente se abalanzó hacia el niño. El objetivo de Inosuke es Nezuko, que está junto al niño. Inosuke no conoce a Nezuko, y Nezuko es un fantasma, por lo que Nezuko naturalmente se convierte en el objetivo de Inosuke. El niño no sabía la intención de Inosuke, pero cuando Inosuke apareció frente a él, el niño sintió la intención asesina de Inosuke y la espada que estaba a punto de cortar a Nezuko. El niño no tuvo tiempo de detenerlo. Justo cuando la espada de Inosuke estaba a punto de tocar a Nezuko, Nezuko de repente encogió todo su cuerpo, encogiéndose al tamaño de un niño. El niño quedó atónito de inmediato. Esto definitivamente no es algo que una persona normal pueda hacer. La espada de Inosuke falló en el objetivo, e inmediatamente blandió la espada en su otra mano. Hermano mayor. Esta hermana mayor no es una mala persona. Por favor, no la lastimes. Le gritó de repente el niño a Inosuke.
Sin embargo, Inosuke ignoró las palabras del pequeño y no dejó de agitar el cuchillo en su mano. De repente, hubo un destello de relámpago amarillo y la espada de Inosuke estaba a punto de golpear el cuello de Nezuko, y la espada de Nichirin fue derribada y luego insertada en el piso de madera. Junto a la espada de Nichirin insertada en el suelo, mi esposa Zenitsu mantuvo una postura de reverencia, inclinándose hacia adelante con las manos sobre la espada de Nichirin en su cintura. Nezuko aprovechó esta oportunidad para sacar al niño del alcance de ataque de Inosuke. Al ver que su arma era derribada, Inosuke inmediatamente giró su cuerpo y sus ojos hacia Zenitsu. «Chicos, ¿quieren pelear?». Después de que Inosuke terminó de hablar, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Mi esposa Zenitsu estaba en un estado de sueño profundo en ese momento, por lo que ignoró a Inosuke en absoluto, pero giró su cuerpo hacia Inosuke y luego adoptó una postura de ataque nuevamente. Vi a mi esposa Zenitsu respirar profundamente y, al mismo tiempo, mi esposa Zenitsu sacó la espada Nichirin de su funda con su pulgar izquierdo. Inosuke sintió el cambio en el aura de mi esposa Zenitsu e inmediatamente tomó una postura defensiva. El aliento del trueno, la forma de uno, el destello del rayo. El cerdo avanza rápidamente. Los dos se atacaron al mismo tiempo. La velocidad era tan rápida que no pudieron ver lo que estaba sucediendo. Solo pudieron ver un destello de luz amarilla y el sonido de dos espadas chocando. Luego se intercambiaron las posiciones de Zenitsu e Inosuke. Mi esposa Zenitsu todavía mantenía la misma postura que antes, inmóvil. Inosuke también permaneció erguido en el lugar, inmóvil. Después de un rato, los pies de Inosuke se suavizaron y se puso en cuclillas en el suelo. Una de sus manos inmediatamente agarró su espada Nichirin clavada en el suelo para mantener el equilibrio. Resultó que en el duelo de hace un momento, cuando las espadas Nichirin de Zenitsu e Inosuke chocaron, la espada Nichirin de Inosuke se rompió bajo la fuerte fuerza del rebote, un pequeño trozo de la hoja rota se insertó en el abdomen de Inosuke. Esta herida luego causó confusión en la respiración de Inosuke y, como resultado, Inosuke cayó en una pérdida temporal de fuerza. En ese momento, Nezuko de repente corrió hacia Inosuke y luego le dio una patada en la cabeza. Capítulo 143. Nezuko's Divine Kick. El estado actual de Inosuke era demasiado tarde para esquivar el ataque de Nezuko y, como resultado, Nezuko lo pateó a otra habitación. Sin embargo, Nezuko no parecía estar usando toda su fuerza, por lo que la cabeza de Inosuke no giró 360 grados después de ser pateado por Nezuko, sino que Nezuko simplemente lo pateó. La figura de Inosuke se estrelló contra otra habitación y rompió la mesa de la habitación antes de detenerse. Aunque la patada de Nezuko no mató a Inosuke, Inosuke definitivamente no se sintió muy bien al respecto. Inosuke, que estaba tirado en el suelo, no se levantó inmediatamente, sino que hizo algunos movimientos para levantarse después de calmarse por un rato. Tan pronto como se puso de pie, Inosuke sacudió la cabeza violentamente, como si intentara sacudirse el mareo. Justo cuando Inosuke estaba negando con la cabeza, los tambores sonaron nuevamente en la villa, y luego la habitación en la que se encontraba Inosuke cambió y fue separado de Nezuko, Zenitsu y otros. Como si sintiera desaparecer la intención asesina de Inosuke, Zenitsu, que mantenía una postura regia, de repente se debilitó y cayó al suelo. El niño que todavía despreciaba a Zenitsu también cambió su visión de Zenitsu después de ver el duelo hace un momento. Resulta que este cobarde que tiene mucho miedo a la muerte es en realidad un ser superpoderoso. Se hace pasar por un cerdo y se come al tigre. Después de que mi esposa Zenitsu se desmayara, Nezuko y el niño se reunieron a su alrededor. El niño intentó despertar a mi esposa Zenitsu. Hermano mayor. Hermano mayor. Gritando, el niño volteó a mi esposa Zenitsu. Mi esposa Zenitsu se dio vuelta y roncó con una gran burbuja en la nariz. Al ver a mi esposa Zenitsu así, el niño de repente sintió que la imagen de mi esposa Zenitsu se había perdido por completo. Son completamente diferentes del poderoso héroe de ahora. Mirando las burbujas en la nariz de Zenitsu, el niño no pudo evitar querer despertar a Zenitsu. Sin embargo, el pequeño resistió el impulso. En ese momento, Nezuko extendió la mano y hizo estallar la gran burbuja en la nariz de mi esposa Zenitsu. Entonces, mi esposa Zenitsu se despertó instantáneamente. Cuando Zenitsu se despertó, mi esposa saltó inmediatamente y luego se arrojó a los brazos de Nezuko, aullando de miedo. Nezuko, hay un fantasma. Vi un fantasma con cabeza de cerdo. El niño parecía un niño de 3 años cuando vio a mi esposa Zenitsu, encogida en los brazos de Nezuko, ocultando su rostro avergonzado, sin poder ver.
Hermano, lo que acabas de ver no fue un fantasma, fue otro hermano mayor que nos salvó a mi hermana y a mí en primer lugar, le explicó el niño a mi esposa Zenitsu. Entonces, ¿por qué tiene cabeza de cerdo? Mi esposa Shanji todavía no lo creía. Tal vez sea la máscara que lleva. Respondió el niño. ¿Qué pasa con los demás? ¿Se han ido? Mi esposa Zenitsu miró a su alrededor buscando a Inosuke. Sin embargo, Inosuke ya no estaba aquí en ese momento, por lo que mi esposa Zenitsu no vio a Inosuke. Al escuchar la pregunta de mi esposa Zenitsu, el niño miró a mi esposa Zenitsu con algunas dudas y no entendió por qué mi esposa Zenitsu preguntó esto. Es imposible que mi esposa Zenitsu no sepa lo que pasó hace un momento. El hermano testarudo quería atacar a la hermana Negouzi, pero la hermana Negouzi lo rechazó. Respondió el niño. Capítulo 144. Dedrun Beater. Al escuchar esto, mi esposa Zenitsu supuso que Inosuke probablemente era miembro del Demon Slayer Squad, así que después de darse cuenta de que Nezuko era un fantasma, lanzó un ataque contra Nezuko. Entonces, mi esposa, Zenitsu, echó un vistazo a Nezuko. Después de ver que Nezuko estaba bien, mi esposa, Zenitsu, inmediatamente abrazó a Nezuko con alivio y luego lloró y suspiró. Nezuko, es genial que estés bien. Si pasa algo para ti, no podré explicárselo a tu hermano Tanjiro. Justo cuando mi esposa Zenitsu estaba llorando, Nezuko le dio unas palmaditas en la espalda de una manera poco común para consolar sus emociones. ¡Guau! El herido Inosuke fue teletransportado a la habitación donde estaban Tanjiro y la niña, y en esta habitación había un fantasma con un tambor taiko en su cuerpo. Tanjiro rápidamente notó a Inosuke que apareció en la habitación al mismo tiempo que él. Después de ver a Inosuke, Tanjiro le gritó a Inosuke con entusiasmo. Oye. ¿Tú también eres del Demon Slayer Corps? Inosuke ignoró a Tanjiro. En este momento, centró toda su atención en el Taiko Ghost. Por fin te veo de nuevo. Esta vez debo cortarte en pedazos. Dijo Inosuke mientras sacaba la cuchilla insertada en su abdomen y la arrojaba al suelo. Después de hacer esto, Inosuke corrió directamente hacia el Taiko Demon. Obviamente, los ataques de mi esposa Zenitsu y Nezuko no tuvieron mucho impacto en Inosuke. Avanzando a pasos agigantados. Estoy tan enojado. Estoy tan enojado. Tengiru murmuró enojado, y luego golpeó uno de los tambores taiko en su cuerpo. Cuando sonaron los tambores, la habitación se dio vuelta y la dirección de la gravedad cambió repentinamente. Tanjiro y la hermana pequeña golpearon fuertemente la pared derribada. Tanjiro inmediatamente gritó y le recordó a la niña. Manako, agarra los muebles de la habitación. Debido al cambio de gravedad, Inosuke, que estaba en el aire, decidió aterrizar en el hombro de Tanjiro y luego usó el hombro de Tanjiro como punto de apoyo para correr hacia Taiko Demon nuevamente. Este fantasma tiene poderes sobrenaturales, no ataques imprudentemente. Tanjiro vio a Inosuke tan ansioso y amablemente se lo recordó. Justo cuando Inosuke estaba a punto de acercarse a Taiko Oni golpeaba continuamente el otro tambor en su cuerpo. La habitación volvió a girar en una dirección diferente, la gravedad volvió a cambiar. Todo el cuerpo de Inosuke cayó del aire. Mientras caía, uno de sus pies inmediatamente pisó a la pequeña, quien también rodó al suelo debido a la rotación de la habitación. Inosuke pisó la espalda de la niña con un pie, como si no se diera cuenta de que la habían pisado, y solo se rió emocionado. Jejejeja interesante. No pisotees a la gente bajo tus pies. Tanjiro vio que Inosuke estaba ignorando por completo a la niña a sus pies. Inmediatamente dio un paso adelante y levantó los pies de Inosuke con sus manos, y luego arrojó a Inosuke con todas sus fuerzas. Después de que Tanjiro arrojó a Inosuke, se puso en cuclillas en el suelo nuevamente y le preguntó a Tanjiro con frialdad. ¿Qué quieres decir? Tanjiro inmediatamente abrazó a la niña en sus brazos y luego le dijo enojado a Inosuke. ¿No tienes ojos? Pisaste a la niña. Capítulo 145. Inosuke, Woka no te diference between frienden fue. Al escuchar esto, Inosuke se echó a reír y dijo. No está mal, no está mal. Esta es la primera vez que un humano me arroja. Después de decir eso, Inosuke atacó directamente a Tanjiro. Cuando se acercó a Tanjiro con las dos espadas en sus manos, lanzó un corte cruzado. Tanjiro abrazó a la niña y saltó hacia atrás para evitar el ataque de Inosuke. Ante el ataque de Inosuke, Tanjiro también estaba muy desconcertado. ¿No es Inosuke del Demon Slayer Squad? Incluso si no, todos somos seres humanos, ¿por qué deberíamos matarnos unos a otros? Mi cuchillo duele al cortar a la gente. No es un cuchillo usado por mujeres para pelar frutas.
Se siente como despedazar al oponente. Me gusta mucho este sentimiento. Murmuró Inosuke a Tanjiro con algo de orgullo. Deja de ser ridículo. El fantasma está aquí. Tanjiro no estaba dispuesto a luchar contra los humanos, así que hizo todo lo posible para persuadir a Inosuke con palabras. No me importas. A Inosuke no le importaba mucho. Cualquiera que considerara como un enemigo tenía que luchar contra él. Tan pronto como terminó de hablar, Inosuke ya no pudo contenerse. Chinche, desaparece y muere. Cuando Tanjiro e Inosuke estaban discutiendo, Taiko Oni agitó el otro tambor en su cuerpo y lanzó un ataque. Con el sonido de este tambor, la habitación no giró. Pero donde estaban Tanjiro e Inosuke, cayeron 3 hojas de aire afiladas. Inosuke no tuvo más remedio que abandonar el ataque y luego esquivar el ataque de Taiko Demon. Tanjiro también saltó hacia atrás para distanciarse. 3 hojas de aire afiladas golpearon el tatami en el suelo, e inmediatamente se perforaron 3 grietas profundas a través del tatami y el suelo. La grieta parecía causada por las garras de una bestia muy grande. Entonces, los tambores sonaron de nuevo y 3 cuchillas de aire afiladas golpearon a Inosuke nuevamente. Inosuke lo esquivó de nuevo, pero la puerta detrás de Inosuke fue destrozada por la hoja de aire. Luego siguió una serie de golpes de tambor y la habitación volvió a ponerse patas arriba. Tanjiro observó la forma en que Taiko Ghost tocaba el tambor y pronto descubrió el patrón. Por lo tanto, Tanjiro siguió el ritmo del sonido del tambor, abrazó fuertemente a la niña y rodó en consecuencia. El obstinado Inosuke no prestó atención a estos detalles en absoluto, y luego, cuando la habitación se dio la vuelta, su figura fue arrojada fuera de la habitación a través de la puerta rota. Justo cuando Tanjiro descubrió el patrón, sonó un tambor distante y la habitación frente a Tanjiro cambió repentinamente, dejando la habitación con el Taiko Ghost. La habitación ha cambiado de nuevo. Pero ese fantasma no tocó el tambor en este momento. ¿Qué está pasando? Al mirar la habitación cambiada frente a él, Tanjiro, que acababa de descubrir una manera, estaba un poco confundido. Ponerse de pie. Hay varios fantasmas oliendo por aquí. ¿Hay otros fantasmas con tambores como ese? Tanjiro, que había terminado las especulaciones en su mente, rápidamente colocó a la niña en sus brazos y luego lo consoló. ¿Estás bien? Quédate detrás de mí más tarde. La niña asintió y luego Tanjiro continuó buscando la ubicación del hermano de la niña basándose en el olor. Tanjiro no tenía demasiada preocupación después de estar separado de mi esposa Zenitsu y Nezuko durante tanto tiempo. Después de todo, Tanjiro creía que definitivamente se podía confiar en mi esposa Zenitsu en los momentos críticos. Además, Baiyu probablemente entrará a la villa después de terminar la parte 6, y podría encontrarse con mi esposa, Zenitsu, y los demás. Capítulo 146. Rareblood es solo que esta vez Tanjiro adivinó mal. Baiyu no tenía intención de entrar a la villa. En ese momento, Baiyu estaba debajo de un gran árbol, desintoxicándose a través del aliento de madera. Después de un período de desintoxicación, la visión de Baiyu volvió gradualmente a la normalidad, pero su visión todavía estaba un poco confusa. Tanjiro y la niña continuaron siguiendo el fino aliento y pronto se detuvieron afuera de una habitación que olía a sangre. La habitación estaba iluminada con luces. Tanjiro le hizo un gesto silencioso a la niña y luego se inclinó hacia la puerta de la habitación. Tanjiro también sabía lo que estaba pasando en la habitación. Podría haber una persona muerta dentro. De repente, Tanjiro abrió la puerta de la habitación y miró dentro. Tanjiro luego vio a un joven asustado que parecía presa del pánico afuera de la puerta donde estaba Tanjiro. Tanjiro también vio que el niño sostenía un tambor sobre el demonio Taiko, y no pudo evitar sentirse más confundido. ¿Cómo es que este joven tiene el tambor que tiene Taiko Oni? ¡Qué extraño! Después de ver a los sobrevivientes, Tanjiro finalmente se sintió aliviado. Eres el hermano de Makoto, ¿verdad? Le preguntó Tanjiro al joven de manera proactiva. Cuando el joven escuchó esto, mostró una mirada de sorpresa y luego preguntó, ¿conoces a Makoto? En ese momento, la niña que escuchó la voz de su hermano asomó la cabeza detrás de Tanjiro, luego miró al niño y finalmente corrió hacia el niño felizmente. Hermano. Zenitsu abrazó a su hermano. Al ver esto, Tanjiro inmediatamente entró en la habitación y luego miró al hermano y a la hermana abrazándose con una sonrisa. Después de que los hermanos y hermanas simplemente expresaron sus sentimientos, el hermano mayor de Shinaki miró a Tanjiro y le preguntó, ¿quién eres?
Mi nombre es Tanjiro Kamado, y soy un cazador de fantasmas del Demon Slayer Squad, especializado en lidiar con estos monstruos devoradores de hombres. Tanjiro se presentó brevemente al hermano de Manaiko. ¿Puedes decirme qué pasó? ¿Cómo es que tienes algo de un fantasma en tu mano? Tanjiro inmediatamente le pidió al hermano de Manaiko que se enterara de la situación. Pronto, Tanjiro notó la herida en la pantorrilla del hermano de Manaiko, por lo que tomó la iniciativa de tratarla. El hermano de Hanako le contó a Tanjiro la situación mientras observaba a Tanjiro tratar sus heridas. Después de que Taiko Ghost y otro Fa Ghost encontraron al hermano de Makoto, los dos Ghost tuvieron una disputa porque el hermano de Makoto tenía sangre rara, y luego los dos Ghost estalló una pelea. El pie del hermano de Hanako resultó herido accidentalmente en ese momento, y Fatman Ghost derribó el tambor que tenía en la mano. El hermano de Manako estaba viendo el programa y también descubrió que el tambor del Taiko Ghost tenía la capacidad de controlar el espacio, por lo que aprovechó la oportunidad para tomar el tambor y golpearlo ferozmente. Al final, Fatman Ghost y el hermano de Zenaizi fueron teletransportados a diferentes habitaciones, y el hermano de Zenaizi también escapó. Después de conocer el poder mágico de este tambor, el hermano de Shinoko tocaba el tambor de vez en cuando para cambiar el espacio de la villa. Sin embargo, después de escuchar la historia del hermano Manaiko, Tanjiro tuvo otra duda. ¿Qué es la rara sangre en la boca del hermano Manaiko? ¿Por qué dos fantasmas pelearían entre sí por eso? Capítulo 147. Maejegen no Rokun, ¿de qué sangre rara estás hablando? Continuó preguntándole Tanjiro al hermano de Shinoko. El hermano de Makoto sacudió la cabeza y dijo: no lo sé. Son esos monstruos devoradores de hombres los que dicen que tengo sangre rara. En ese momento, el cuervo apareció de repente y dijo en voz alta: sangre rara es una persona que tiene sangre rara. La voz del cuervo del águila inmediatamente asustó al hermano y a la hermana. Tanjiro también estaba muy sorprendido. No esperaba que el cuervo del águila todavía pudiera encontrar este lugar. ¿Comer sangre rara tiene algún efecto sobre los fantasmas? Le preguntó Tanjiro a Yaoya nuevamente. La sangre rara puede mejorar la fuerza de fantasma más rápido. Cuanto mayor sea la pureza de la sangre rara, mayor será el valor nutricional de fantasma. Comer una persona con sangre rara equivale a comer 50. Incluso la cantidad de nutrientes es 100. La gente común lo ha hecho. La sangre rara es el festín de Ghost y la favorita de Ghost. Después de que Tanjiro escuchó la explicación, finalmente entendió lo que representaba la sangre rara. No es de extrañar que dos fantasmas peleen. Una persona puede comerse a 50 o incluso 100 personas, lo cual es suficiente para volver loco a cualquier fantasma. No sé si Nezuko todavía puede contener la saliva cuando ve al hermano de Manaiko. Justo después de que Hiya terminara de hablar, Tanjiro olió el aliento del fantasma acercándose un poco y, al mismo tiempo, se oyeron pasos débiles fuera de la habitación. Sangre rara. Sangre rara. Mientras me coma ese pequeño demonio con sangre rara, puedo regresar a la posición de 12 lunas fantasmas y recuperar el reconocimiento de ese adulto. El Taiko Ghost que se acercaba a Tanjiro poco a poco fuera de la habitación murmuró. Tan pronto como terminó de hablar, los ojos rojos de Taikoni de repente giraron 180 grados, revelando las pupilas que Taikoni había ocultado deliberadamente. Grabados en la pupila hay dos caracteres. Xialu, y hay una cicatriz en forma de cruz en esos dos caracteres. Me voy. Ese tipo está aquí. Dijo Tanjiro inmediatamente a los hermanos Manaiko. Al escuchar esto, el hermano y la hermana Shinaki de repente mostraron expresiones de miedo. Entonces, Tanjiro continuó consolándolo. Está bien. Cálmate. Derrotaré a ese tipo. Tan pronto como salgo de la habitación, inmediatamente tocas el tambor y te mueves a otro lugar, tal como lo hiciste antes. Cuando me ocupe de ese fantasma, volveré a buscarte. Entonces, espera. Después de eso, Tanjiro explicó lo que quería explicarles a los hermanos y hermanas Shinaki. Al oír esto, los dos hermanos y la hermana asintieron. Tanjiro finalmente tocó las cabezas de los dos hermanos y salió corriendo de la habitación. Tan pronto como Tanjiro salió de la habitación, el hermano de Manaiko tocó el tambor que tenía en la mano y el hermano y la hermana fueron enviados inmediatamente a otras habitaciones. Tanjiro y el fantasma estaban en la misma habitación, y también fueron teletransportados a otra habitación más abierta. Tan pronto como Tanjiro recuperó el equilibrio, el demonio Taiko de la sexta cuerda frente a él golpeó el tambor Taiko en su cuerpo. La habitación giró 180 grados a la vez, pero Taikoni no se vio afectado por la rotación de la habitación.
Todo su cuerpo parecía un murciélago a la vista de Tanjiro, parado boca abajo. Tanjiro estaba en el techo debido a la influencia de la gravedad. Entonces, Taiko Ghost volvió a golpear uno de los tambores en su cuerpo, y 3 hojas de aire afiladas volaron sobre la cabeza de Tanjiro. Capítulo 148. Embarraset Tanjiro. Tanjiro se agachó y encogió la cabeza, evitando el ataque de Taiko Demon. Tanjiro, que había esquivado el ataque, notó los ojos de Taiko Ghost y de repente respiró aire frío. ¿La sexta parte de la cuerda? ¿Este tipo frente a mí es el sexto de la cuerda inferior? ¿Qué pasa con el tipo con el que el mayor Baiyu está tratando afuera? ¿Hay 2 en la sexta parte de la cuerda inferior? Si este tipo también es la sexta de las 12 lunas fantasmas, ¿podrá ganar? Mientras Tanjiro pensaba, Taiko Ghost ya había comenzado a golpear el tambor en su cuerpo sin parar. El tambor del hombro derecho gira hacia la derecha, el tambor del hombro izquierdo gira hacia la izquierda, el tambor de la pierna derecha gira hacia adelante, el tambor de la pierna izquierda gira hacia atrás, el tambor del vientre es un ataque de garra. Tanjiro estaba observando el golpe del tambor por parte del demonio Taiko, mientras murmuraba para analizar las reglas del tambor, y al mismo tiempo respondió en consecuencia. Pero a medida que Taikoni golpeaba la superficie del tambor más rápido, Tanjiro sintió que su reacción no podía seguir el ritmo. El dolor causado por la última batalla con Shichikoni en Asakusa, Tokio, estaba afectando a Tanjiro ahora. En ese momento, mientras luchaba contra el fantasma de la telequinesis, aunque Tanjiro no sufrió ningún trauma grave, todo el cuerpo de Tanjiro se tensó en diversos grados al resistir la poderosa telequinesis, y sus huesos también se rompieron levemente. Aunque Zushi lo había tratado más tarde, los huesos que no habían sanado completamente mostraban signos de agrietarse nuevamente bajo la carga actual de alta intensidad. No hay absolutamente ninguna posibilidad de atacar. Esto no puede seguir así. Todo el cuerpo de Tanjiro era como ropa en una lavadora de tambor, dando vueltas por la habitación. No había ninguna posibilidad de atacar. Tanjiro, extremadamente avergonzado, agarró la lámpara de araña del techo presa del pánico. Si el mayor Baiyu estuviera aquí, ¿cómo lidiaría con tal situación? Pensó Tanjiro en secreto. No mucho después de que Tanjiro agarrara el candelabro, 3 aspas de aire se dirigieron hacia Tanjiro a lo largo del techo. Tanjiro no tuvo más remedio que soltar el candelabro y luego cayó pesadamente sobre el tatami mientras la habitación giraba. Maldita sea. No tengo tiempo para pensar en absoluto. Si tan solo Baiyu Senpai estuviera aquí. Tanjiro apretó los dientes en secreto y se dijo a sí mismo. Tanjiro, que estaba un poco ansioso, se levantó e inmediatamente le preguntó a Taiko Demon. Oye. ¿Cómo te llamas? De hecho, Tanjiro solo quiere intentar ganar algo de tiempo para relajarse mientras regaña. Aunque este método es un poco tonto, pero ¿qué pasa si funciona? Las cosas fueron exactamente como Tanjiro esperaba. Taiko Ghost detuvo su mano inmediatamente después de escuchar la pregunta de Tanjiro. Ibiki. Taiko Ghost en realidad le dijo a Tanjiro su nombre. Aunque el Taiko Ghost llamado Ibiki habló con Tanjiro, Tanjiro estaba un poco confundido acerca de cómo responder la conversación después. Debido a que Tanjiro nunca había pensado en qué tema hablar con Ikikai, desesperado, Tanjiro respondió. Kikikai, no dejaré que consigas la sangre rara. Te rindes. De lo contrario, definitivamente te derrotaré. Cuando Xiankai escuchó esto, inmediatamente apretó los dientes y mostró una expresión feroz. Los malos recuerdos de antes parecieron resurgir en la mente de Ibiki debido a las palabras de Tanjiro. Voy a matarte. Debo conseguir la sangre rara y volver a convertirme en las 12 lunas fantasmas. Se reveló de repente Ibiki. Capítulo 149. Suden Realization. Tanjiro escuchó las palabras de Ikikai e inmediatamente entendió de qué se trataban los números y las cicatrices en forma de cruz en sus ojos. Resulta que este tipo era miembro de las 12 lunas fantasmas antes, pero por alguna razón desconocida, fue privado de su identidad. Al principio, Tanjiro pensó que la cicatriz en el ojo de Youkai fue causada por otros cazadores de fantasmas, pero a juzgar por las palabras de Yekai, obviamente ese no era el caso. Después de todo, con el poderoso poder curativo del fantasma, es poco probable que aparezcan cicatrices en el cuerpo. Después del disturbio de Xiankai, comenzaron a sonar sonidos de tambores más intensos. Tanto la velocidad de movimiento de la habitación como la frecuencia de los ataques de las cuchillas de aire aumentaron en un nivel en comparación con antes. En un instante, todos los muebles de la habitación fueron destruidos por la espada de aire.
Los libros completos en la estantería destruida fueron rotos en páginas por la espada de aire. Innumerables papeles flotaban en el aire como copos de nieve, y todo el cuerpo de Tanjiro caía entre ellos. Involuntariamente, un montón de papel cayó sobre el regazo de Tanjiro. Parte del papel incluso golpeó los dedos de los pies de Tanjiro. La sensación en los dedos de sus pies hizo que Tanjiro se diera cuenta del secreto de inmediato. Inmediatamente cambió su ritmo de respiración y luego trató de usar los papeles como punto de apoyo para descansar sus pies. Respira superficial y rápidamente, e imagina los papeles como agua, tal como lo practicó el mayor Baiyu en la cascada. Yo también puedo hacerlo. La esencia de la respiración acuática del maestro es adaptarse a todas las cosas como el agua. La mente de Tanjiro de repente recordó el truco de Shiroa de pararse en el agua en las cataratas Saagiriyama. Naturalmente, Tanjiro había consultado a Shiroa y Ningataki Sakonji, por lo que Tanjiro conocía el ritmo y el método de respiración. Tanjiro también se ha mantenido exitosamente en el agua. Aunque no puede hacer lo que quiera como Baiyu, Tanjiro aún puede hacerlo siempre que se concentre y no se distraiga. Entonces, después de que Tanjiro lo intentó, Tanjiro realmente logró ajustar la forma de su cuerpo en el aire con la ayuda de esos papeles. Cada vez que los dedos de los pies de Tanjiro aterrizaban, había un chapoteo de agua. Tanjiro estaba encantado cuando su intento tuvo éxito. El aliento de agua, la forma de 9, las gotas de agua son caóticas. Con la ayuda del papel, Tanjiro utilizó directamente la 9ª forma de respiración acuática. El aliento de agua, la forma de 9, las gotas de agua y el caos. Este movimiento es a la vez una habilidad de movimiento y Liu Liu Wu. En comparación con Liu Liu Wu, las gotas de agua son más diestros y se pueden usar en lugares con menos puntos de apoyo. La razón por la que Tanjiro no usó el Ryu Dance es porque el Ryu Dance no es adecuado para su uso en situaciones donde los puntos de apoyo son inestables y muy pocos. Si se usa el Ryu Dance, el papel nunca podrá resistir la fuerza explosiva. Las plantas de los pies. En cuanto al tipo Hyu, el flujo de agua es rociador y caótico. Su punto de generación de fuerza es muy suave y el punto de recepción de fuerza requerido es relativamente pequeño y no es necesario estresar toda la planta del pie. Tanjiro, quien encontró la llave, usó el papel en el cielo para acercarse a Ibiki. Al mismo tiempo, con la ayuda de sus diestras habilidades corporales, Tanjiro esquivó fácilmente el ataque de Ibiki. Al ver que Tanjiro esquivó fácilmente su ataque, y que Tanjiro parecía no verse afectado por su giro espacial, Ibiki de repente entró en pánico. Imagina que estás en el agua y remata de una vez. Tanjiro sintió un espíritu de lucha ardiente en su corazón. Aliento de agua, tipo 1, corte de agua. Capítulo 150. ¿Does Maidrun Sound God? Cuando Tanjiro se acercó a Ikikai, la línea de espacio apareció silenciosamente ante la vista de Tanjiro. Con la aparición de la línea de huecos, Tanjiro golpeó decisivamente la cabeza de Ibiki con un corte en la superficie del agua. Poco después de que Tanjiro aterrizara en el suelo y estabilizara su cuerpo, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Tanjiro de repente dio un suspiro de alivio en el feroz estado de lucha, y el corazón de Tanjiro inmediatamente comenzó a sufrir calambres. Duele. Tanjiro dejó caer la espada de Nichirin en su mano debido al dolor del calambre y la dejó caer sobre el tatami. Entonces, Tanjiro se cubrió el pecho y se arrodilló sobre el tatami con una expresión extremadamente dolorosa. Pequeña cabeza de fantasma. En ese momento, la cabeza cortada de Ibiki abrió la boca y llamó a Tanjiro. Al escuchar esto, Tanjiro de repente giró la cabeza y miró con cierta vigilancia. Al ver a Tanjiro mirar hacia arriba, Ibiki preguntó. Contéstame una pregunta, ¿mi tambor suena bien? Tanjiro guardó silencio por un momento y luego respondió a Ibiki. Eso suena bien. Sin embargo, tu crimen de canibalismo es imperdonable. ¿En serio? Preguntó Shiankai sospechosamente con un toque de alivio. Pronto, la cabeza y el cuerpo de Shiankai comenzaron a disiparse poco a poco. Al ver el cuerpo de Ibiki disiparse, Tanjiro finalmente recordó la misión que Tamashii les había confiado a él y a Shiroa. Por lo tanto, Tanjiro sacó de sus brazos la herramienta de recolección de sangre que Yushiro le dio. Tanjiro insertó la herramienta de recolección de sangre en el torso desintegrado de Ibiki, y luego la herramienta de recolección de sangre automáticamente la extrajo. Al ver una herramienta de recolección de sangre tan automatizada, Tanjiro, un campesino, no pudo evitar suspirar por lo poderoso que era Oshiro. Tanjiro sacó la herramienta de recolección de sangre para recolectar sangre y luego la miró con atención. En ese momento, un gato maulló.
Tanjiro miró siguiendo el sonido y encontró que un gato apareció de repente frente a él, y había un papel parecido a un talismán colgando alrededor del cuello del gato. Tanjiro lo reconoció como el talismán de Yushiro, así que le preguntó al gato: ¿Estás aquí para devolverle la sangre a la señorita Tamasi? El gato pareció entender las palabras de Tanjiro y luego asintió hacia Tanjiro. Al ver esto, Tanjiro puso la sangre recolectada en la pequeña mochila en la espalda del gato. Entonces, por favor, ten cuidado en el camino. Después de poner las cosas en la mochila del gato, Tanjiro volvió a acariciar la cabeza del gato. Después de eso, el gato se alejó. Después de alejarse 1 metro, el gato se convirtió en una ráfaga de humo rojo y desapareció de la vista de Tanjiro. Tanjiro se sorprendió y murmuró en su corazón: ¿es esta la técnica vampírica de Yushiro? En el shock, Tanjiro finalmente recordó al hermano y a la hermana de Manaiko, así que Tanjiro tomó su espada Nichirin, la volvió a envainar, se levantó y se fue. El único que quedaba en la habitación era Ibiki, que aún no estaba muerto. Incluso si no estuviera muerto, incluso si Muzan Kibutsuji estuviera presente, todavía no podría salvar a Ibiki, que era la 6ª generación del antiguo Shitatsu. A través de la búsqueda del olor, Tanjiro rápidamente encontró a los 2 hermanos y hermanas. De hecho, cuando el tambor taiko mágico de repente comenzó a convertirse en cenizas y a disiparse, el hermano de Shinako supo que Tanjiro había ganado. Tan pronto como Ibiki murió, el tambor taiko en manos del hermano de Manaiko desapareció naturalmente. Tan pronto como Tanjiro abrió la puerta, sonrió y les dijo al hermano y a la hermana escondidos en la habitación: «Vamos a salir». Capítulo 151. The Top of Mount Taibaiju, que estaba apoyado contra el tronco de un árbol mientras se desintoxicaba, de repente escuchó maullar a un gato e inmediatamente descubrió a través de un sistema visual extremadamente tosco que efectivamente había algo en cuclillas frente a él. Baiju no sabía que este era el gato que Yushiro usaba para entregar sangre. Pensó que era un gato salvaje que vivía en las montañas, por lo que no le prestó mucha atención. El gato vio que Baiju lo estaba ignorando, por lo que tomó la iniciativa de frotarse contra el cuerpo de Baiju. Baiju vio que el gato estaba familiarizado consigo mismo, por lo que lo levantó sin dudarlo. No fue hasta que la visión de Baiju se recuperó gradualmente que Baiju vio el talismán en el gato y la pequeña mochila en la espalda del gato. Solo entonces Baiju se dio cuenta de que este gato era el mensajero que Yushiro usaba para entregar sangre fantasma. De hecho, me masturbé durante tanto tiempo. Con un poco de alegría en su corazón, Baiju sacó de sus brazos la sangre extraída del cuerpo de Xia Xianliu. La herramienta de recolección de sangre de Akua es la misma que la de Tanjiro, y fue hecha por Yushiro. Después de poner la herramienta de recolección de sangre que contenía sangre en la pequeña mochila detrás del gato, Baiju volvió a acariciar al gato y luego le dijo: «Tienes que tomarte más en serio tu trabajo y debes entregarle las cosas a Zushi». El gatito, que había terminado de cargar el paquete expreso, se giró y se fue después de ver a Baiju acariciándolo. No mucho después de que el gato salió, se convirtió en una ráfaga de humo rojo y desapareció de la vista de Baiju. Baiju no se sorprendió demasiado. Cuando llegó a este mundo de Demon Slayer, Baiju ya estaba acostumbrado a enfrentar cosas extrañas y raras. Después de que el gato se fue, Baiju continuó recuperando su cuerpo apoyándose contra el tronco del árbol. Después de que mi esposa Zenitsu, Nezuko y el niño pequeño se separaron de Inosuke, continuaron buscando la salida de la villa ante el fuerte pedido de mi esposa Zenitsu porque todos los espacios de la villa estaban desalineados bajo la influencia del fantasma de sangre de Ibiki. Técnica, por lo que incluso cuando era un niño pequeño que había estado viviendo aquí, no podía descifrar la dirección. Pero afortunadamente, mi esposa, Zenitsu, tuvo mejor suerte en el camino y no encontró ningún peligro. Pero cuando Tanjiro y Ibiki estaban peleando ferozmente, el espacio donde estaba Zenitsu se vio afectado, por lo que Zenitsu y otros cayeron de la villa desde la ventana del segundo piso de la villa en varias caídas violentas. La primera persona que fue expulsada fue mi esposa Zenitsu. Mi esposa Zenitsu cayó pesadamente al suelo y casi vomitó. Pero antes de que mi esposa Zenitsu pudiera calmarse, Nezuko, quien fue expulsado por segunda vez, se sentó directamente sobre la espalda de mi esposa y de repente hizo que mi esposa Zenitsu pusiera los ojos en blanco. La última persona en ser expulsada fue el niño. El niño cayó en dirección a Nezuko con una parábola y fue atrapado por Nezuko. Nezuko, quien atrapó al niño, movió sus nalgas y se puso de pie. En ese momento, mi esposa Zenitsu puso los ojos en blanco y sus extremidades se movieron.
Nezou, tu trasero casi me mata. Mi esposa Zenitsu usó el último aliento de sus pulmones para quejarse con Nezuko con dificultad. Después de decir eso, mi esposa Shanji comenzó a toser violentamente. Nezuko se hizo a un lado y miró a mi esposa Zenitsu en silencio, sin ninguna disculpa en su rostro, y al mismo tiempo no tenía intención de dar un paso adelante para consolar a mi esposa Zenitsu. El niño no pudo soportarlo más, así que se puso en cuclillas junto a mi esposa Zenitsu, luego sacudió a mi esposa Zenitsu y le preguntó con preocupación: «Hermano, ¿estás bien?» Vi a mi esposa Zenitsu levantar la mano con dificultad, luego presionó el hombro del niño y luego le dijo medio mortalmente: «Deja de temblar. Déjame reducir la velocidad». Capítulo 152. Furio Ushinosuke. Después de recuperarse, mi esposa Zenitsu se puso de pie con apoyo en su cintura. Si las nalgas de Nezuko no estuvieran regordetas y erguidas, las nalgas de Nezuko habrían roto la cintura de mi esposa Zenitsu. Aunque era cierto que estuve en estrecho contacto con el trasero de Nezuko en este momento, la experiencia de mi esposa Zenitsu no fue muy buena. Mi esposa Zenitsu no sintió otra sensación que dolor en la cintura y la espalda. Mirando a su alrededor, mi esposa Zenitsu se dio cuenta de que en realidad había salido, y una expresión de alegría apareció en su rostro de inmediato. Genial. Finalmente salí. Si me quedo ahí más tiempo, voy a vomitar. Gritó felizmente mi esposa Zenitsu. El niño que salió de la villa no estaba contento por esto. En cambio, se podía ver un rastro de depresión en su rostro. Después de todo, vino a la villa de buscar a su hermano. Ahora que no han encontrado a su hermana ha sido separada de él. Mi esposa Zenitsu pareció notar la preocupación del pequeño, así que le dio una palmada en el hombro y lo consoló. No te preocupes, tu hermano estará bien mientras Tanjiro esté aquí. Ahora que estamos fuera, reunámonos primero con el mayor Baiyu. Mi esposa Shanji inmediatamente cambió sus palabras y dijo de nuevo. En ese momento, otro hombre que llevaba una máscara de cabeza de cerdo fue arrojado por la ventana del segundo piso de la villa. Después de que Inosuke fue expulsado, giró en el aire durante varias semanas antes de aterrizar limpiamente. Jajaja, te encontré de nuevo. Inosuke se emocionó nuevamente después de ver a mi esposa Zenitsu y Nezuko. El cerdo avanza rápidamente. Esta vez, mi esposa Zenitsu no se desmayó como la última vez, pero después de ver a Inosuke, mi esposa Zenitsu todavía se puso nerviosa y asustada. Inmediatamente, mi esposa Zenitsu empujó ferozmente a Nezuko y luego le gritó: «Nezuko, corre. Ve a buscar al mayor Baiyu». Nezuko sabía que Inosuke la lastimaría, por lo que salió corriendo de la villa sin dudarlo. Cuando Inosuke vio que mi esposa Zenitsu realmente soltó al fantasma, inmediatamente quiso perseguirla, pero al final, mi esposa Zenitsu abrazó su muslo. «No te dejaré pasar. Cuando Nezuko encuentre al mayor Baiyu, tú, un cerdo como tú, sabrás lo poderoso que es el mayor Baiyu». Después de que mi esposa Zenitsu dijera esto, sonrió con orgullo. Inosuke golpeó a mi esposa Zenitsu en la espalda con el mango del cuchillo. Casi hizo vomitar sangre a mi esposa Zenitsu, que estaba algo orgullosa de sí misma. «Déjame ir». «¿Qué estás haciendo? ¿Sabes lo que acabas de dejar ir? Es un fantasma devorador de hombres», le gritó Inosuke a mi esposa Zenitsu enojado. «No lo dejaré ir. Nezuko es diferente de otros fantasmas. No se come a la gente». Mi esposa Zenitsu apretó los dientes y se aferró a Inosuke. Frente a la terquedad de Inosuke, el niño no pudo soportarlo más. Luego corrió y abrazó la otra pierna de Inosuke y dijo: «Hermano cabeza de cerdo. La hermana Nezuko no es una mala persona. Por favor, no la lastimes. Soy Inosuke, no el hermano testarudo». Inosuke se enfureció ante el nombre del niño. Aunque Inosuke estaba enojado, no golpeó al niño directamente como lo hizo con mi esposa Zenitsu. Sin embargo, Inosuke sacó directamente al niño de su regazo y lo arrojó a un lado. Justo cuando Inosuke estaba a punto de quitarse a mi esposa Zenitsu, mi esposa Zenitsu inmediatamente abrió la boca y mordió el muslo de Inosuke. Capítulo 153. Angry Tanjiro. Inosuke tampoco esperaba que mi esposa Zenitsu usara un movimiento tan obsceno. Ella era completamente diferente a como estaba en la villa en ese momento. Inosuke golpeó dolorosamente la espalda de mi esposa Zenitsu con el mango del cuchillo y luego le rugió: «Suéltame. Déjame ir». Mi esposa Zenitsu soportó los golpes de Inosuke y no tenía intención de dejarlo oír fácilmente. Sin embargo, el cuerpo musculoso de Inosuke no era vegetariano.
No pasó mucho tiempo antes de que mi esposa Zenitsu fuera incapaz de soportar los golpes del martillo de Inosuke una y otra vez. Perdió toda su fuerza y soltó su boca, y luego cayó. El terreno. En ese momento, Tanjiro, quien rescató al hermano y a la hermana Manaki, vio a Inosuke tirando al suelo a mi esposa Zenitsu. La expresión de Tanjiro, originalmente llena de un toque de victoria, se congeló en un instante. Ya que dejaste escapar al fantasma, entonces deberías morir en el lugar de ese fantasma. Inosuke sabía que no había esperanza de atrapar a Nezuko, por lo que tenía intenciones asesinas hacia mi esposa Zenitsu. Entonces, Inosuke estaba listo para apuñalar a mi esposa Zenitsu en el corazón. Estúpido. Tanjiro maldijo en voz alta, luego corrió hacia Inosuke y le dio un fuerte puñetazo en el abdomen. Solo se escuchó un leve sonido de hueso rompiéndose, y las costillas de Inosuke se rompieron bajo el fuerte golpe de Tanjiro. Entonces, todo el cuerpo de Inosuke fue golpeado por el puño de Tanjiro, e Inosuke rodó varias veces por el suelo antes de detenerse. Inosuke quería matar a mi esposa Zenitsu, y había sido indistinguible entre el enemigo y el enemigo en la villa. Estos dos puntos enojaron por completo al bondadoso Tanjiro, por lo que Tanjiro casi no se contuvo en absoluto con el golpe en este momento. Por otro lado, cuando el pequeño vio a su hermana menor Manahiko y a su hermano mayor que salían con Tanjiro, saltó hacia ellos con alegría e ignoró por completo la situación del lado de Zenitsu. Mi esposa Zenitsu, que yacía en el suelo, escuchó el sonido de las costillas de Inosuke rompiéndose con sus oídos inusualmente sensibles. Inmediatamente se sorprendió y exclamó: «Dios mío, los huesos están rotos». Al mismo tiempo, mi esposa Zenitsu no pudo evitar tocarse el vientre con algo de miedo. ¿No eres miembro del Demon Slayer Corps? ¿Ni siquiera conoces las reglas del Demon Slayer Corps? A los miembros no se les permite matarse entre sí. Incluso si las dos partes tienen una enemistad sangrienta. Y tú lo venciste. Unilateralmente, ¿no es gracioso? Tanjiro apretó los puños y le preguntó a Inosuke con extrema seriedad y enojo. En cuanto a Inosuke, que yacía en el suelo, recibió un fuerte golpe de Tanjiro en el estómago. Además de que Tanjiro le rompió una de las costillas, su estómago fue atravesado por una cuchilla rota. Bajo la presión, el sangrado se detuvo. Salió de nuevo. Sin embargo, Inosuke no gritó por el dolor, sino que se rió emocionado por el dolor. Jajajaja, lo siento, resulta que existe esa regla. Entonces peleemos con las manos desnudas. El elemento belicoso de Inosuke se encendió de repente con el poderoso golpe de Tanjiro. Al escuchar esto, Tanjiro también quedó impresionado por el circuito cerebral de Inosuke y de repente sintió que no sabía cómo explicárselo a Inosuke. No me entendiste en absoluto. Quiero que sepas que las peleas entre miembros del equipo no están permitidas. Quiso seguir explicándole Tanjiro a Inosuke. Sin embargo, Inosuke no tenía intención de escuchar la explicación de Tanjiro, se dio la vuelta y corrió hacia Tanjiro. Capítulo 154. Fierce Fight. Incluso con las manos desnudas, ¿me estás escuchando? Tanjiro hizo todo lo posible para iluminar a Inosuke mientras evitaba su ataque. Tan pronto como Tanjiro terminó de hablar, Inosuke aprovechó la oportunidad para acercarse a Tanjiro, de repente agarró a Tanjiro por los hombros con ambas manos, luego saltó con todo su cuerpo y finalmente montó sobre la espalda de Tanjiro. Tanjiro de repente se giró, tratando de despistar a Inosuke. Como resultado, Inosuke estaba inestable y estaba a punto de ser arrojado por Tanjiro. De repente, sus piernas se engancharon alrededor del cuello de Tanjiro, y luego evitó ser arrojado por Tanjiro. Pero Tanjiro vio que no podía deshacerse de Inosuke, así que quiso deshacerse de Inosuke. Sin embargo, Inosuke, que sostenía la cabeza de Tanjiro entre sus piernas, inmediatamente usó la cabeza de Tanjiro como punto de apoyo y luego giró su cuerpo. Impulsado por la inercia, Tanjiro se vio obligado a girar. Inosuke quería usar el poder de rotación para expulsar a Tanjiro. Tanjiro agarró los pantalones de Inosuke y trató de echarlo. Después de que la inercia alcanzó su punto máximo, Inosuke relajó sus piernas. Afortunadamente, Tanjiro agarró los pantalones de Inosuke y pudo evitar ser arrojado por la fuerte inercia. Sin embargo, antes de que Inosuke pudiera estabilizar completamente su figura, Tanjiro rompió los pantalones de Inosuke en pedazos. Por lo tanto, Tanjiro e Inosuke todavía estaban afectados por la inercia. Después de que Tanjiro se tambaleó, apenas estabilizó su cuerpo, e Inosuke usó directamente el poder del aterrizaje inercial para sostener el suelo con una mano, y luego se dio la vuelta y pateó a Tanjiro hacia el cuerpo tambaleante.
Tanjiro confió en su fuerte cintura para inclinarse hacia atrás. El pie de Inosuke no pateó a Tanjiro, sino que simplemente pasó por delante de Tanjiro. Mi esposa Zenitsu, que se había recuperado de sus heridas, se sentó en el suelo y miró a las dos personas peleando con asombro. Los movimientos de la cabeza de cerdo son demasiado flexibles. Las costillas de Tanjiro claramente estaban rotas, pero aún puede hacer esos movimientos. Ante la actuación de Inosuke, mi esposa Zenitsu quedó impactada. El ataque de Inosuke falló, y la mano en el suelo de repente se dobló y ejerció fuerza, y todo su cuerpo voló en el aire. Inosuke ajustó la forma de su cuerpo en el aire y, después de aterrizar, se distanció temporalmente de Tanjiro. Tanjiro también está reajustando el equilibrio de su cuerpo a través de su cintura, por lo que Tanjiro no tiene posibilidad de atacar a Inosuke. Después de poner cierta distancia entre él y Tanjiro, Inosuke lanzó la segunda ronda de ataque contra Tanjiro nuevamente. Vi a Inosuke correr hacia Tanjiro nuevamente. Después de acercarse a Tanjiro, Inosuke rodó en el lugar y luego usó una pala deslizante para tirar a Tanjiro al suelo. Tanjiro inmediatamente saltó hacia atrás para alejarse una corta distancia. Cuando Inosuke vio que la pala deslizante no alcanzó a Tanjiro, instantáneamente apoyó su mano izquierda en el suelo y luego usó su mano izquierda como punto de apoyo para patear el muslo de Tanjiro hacia un lado. Tanjiro recibió una patada y se deslizó hacia atrás una cierta distancia. Después de estabilizar su cuerpo, Tanjiro se dio la vuelta y pateó a Inosuke. Inosuke usó sus rodillas como punto de apoyo, y luego con la fuerte fuerza de la cintura, se inclinó hacia atrás y la parte superior del cuerpo de Inosuke quedó paralela al suelo. El ángulo de reclinación de Inosuke es mucho más exagerado que el de Tanjiro en este momento, lo que también muestra que el cuerpo de Inosuke es más flexible que el de Tanjiro. Inosuke, quien escapó del ataque de Tanjiro, una vez más usó la fuerza de su cintura para levantarse nuevamente, y luego Inosuke y Tanjiro se encontraron cara a cara. Capítulo 155. Girls Can't Interfere in Voice Duels. Por otro lado, Nezuko, quien escapó con la ayuda de mi esposa Zenitsu, rápidamente salió corriendo de la villa. Debido a que Baiyu estaba fuera de la villa, Nezuko rápidamente encontró a Baiyu a través del olor del cuerpo de Baiyu. Baiyu fue el primero en notar que Nezuko salía corriendo de la villa. Al ver que Nezuko era el único que salía corriendo, Baiyu de repente se sintió muy extraño. Por lo tanto, Baiyu se levantó y fue a saludarlo. Cuando Nezuko llegó a Baiyu, ella directamente tomó la mano de Baiyu y lo llevó a la villa. Baiyu no hizo más preguntas, pero fue primero con Nezuko para ver qué estaba pasando. Incluso si Baiyu preguntara, Nezuko no podría responder. Porque después de convertirse en fantasma, Nezuko parecía haber dejado de hablar. Baiyu no sabía la razón. Después de todo, la mayoría de los fantasmas que encontró Baiyu podían hablar. Pronto, Nezuko arrastró a Baiyu hasta donde estaba mi esposa Zenitsu. Antes incluso de acercarse, Baiyu vio a Tanjiro peleando con Inosuke. Cuando vio a los dos peleando, Baiyu no tenía intención de intervenir. Por el contrario, debido a que Nezuko vio a su hermano peleando con Inosuke, no pudo evitar querer ayudar. Afortunadamente, Baiyu agarró a Nezuko y le dijo: Nezuko, una pelea entre niños, una pelea entre niñas. Los niños pueden. No interfieras. Nezuko pareció entender las palabras de Baiyu e inmediatamente se quedó en silencio. Mi esposa Zenitsu pronto descubrió a Baiyu que regresaba corriendo con Nezuko. En un instante, mi esposa Zenitsu corrió hacia Baiyu como una niña agraviada. Mayor Baiyu, finalmente estás aquí. Ve y dale una lección a esa cabeza de cerdo con Tanjiro. Me golpeó tan brutalmente. Mi esposa Zenitsu abrazó el muslo de Baiyu y luego comenzó a llorar. Akuyu vio las manchas de sangre en la comisura de la boca de mi esposa Zenitsu y supo que el ataque de Inosuke debía ser serio, pero Baiyu todavía no tenía intención de tomar medidas, porque este era el vínculo entre Tanjiro e Inosuke, así que Baiyu nunca podría interferir. Tanjiro es suficiente. Si actúo, serán 2 contra 1. Eso dañará mi reputación. Baiyu encontró una razón para rechazar la solicitud de mi esposa Zenitsu de actuar. Al escuchar esto, mi esposa Zenitsu ya no presionó, sino que soltó a Baiyu, y luego se abalanzó sobre Nezuko lastimosamente nuevamente, llorándole a Nezuko con agravio. Nezuko, para protegerte de escapar, ese cerdo me mató. La cabeza fue tan golpeada. ¿Te conmovió mi comportamiento heroico? Nezuko parecía sentir que mi esposa Zenitsu necesitaba cuidados, así que le acarició la cabeza.
Mi esposa Zenitsu de repente se alegró y luego se convirtió en un gato y se frotó contra la mano de Nezuko. Es tan cómodo, las manos de Nezuko son tan delgadas suaves. Mi esposa Zenitsu suspiró secretamente en su corazón. Akuyu, naturalmente, no impidió que mi esposa Zenitsu se acercara a Nezuko. En cualquier caso, ella es una casamentera, por lo que sería inconsistente evitar que mi esposa Zenitsu se acercara a Nezuko. Justo cuando Tanjiro e Inosuke estaban cara a cara, debido a la llegada de Baiyu, Tanjiro no pudo evitar girar la cabeza con cierta alegría y llamó a Baiyu. Mayor Baiyu. Como resultado, Inosuke aprovechó esta oportunidad y golpeó a Tanjiro en la cara. Todo el cuerpo de Tanjiro giró en círculo bajo la enorme fuerza del golpe. Capítulo 156. Donde embarras de Teacher durante un duelo, la distracción es un tabú. Inosuke no pudo evitar recordarle cuando vio que Tanjiro estaba distraído. En ese momento, Baiyu le dijo a Tanjiro: Tanjiro, no avergüences a la secta. Al escuchar esto, Tanjiro de repente se puso serio y tomó la iniciativa de atacar a Inosuke. Sin embargo, la flexibilidad de Inosuke es mucho mejor que la de Tanjiro, por lo que Inosuke siempre puede esquivar fácilmente los ataques de Tanjiro. Además, Inosuke puede aprovechar la oportunidad para contraatacar a Tanjiro. A juzgar por el desempeño de los dos, Inosuke tiene la ventaja con su cuerpo más flexible. Aunque el cuerpo de Tanjiro no es tan flexible como el de Inosuke, la reacción de Tanjiro no es más lenta que la de Inosuke. Por lo tanto, Tanjiro aún puede seguir el ritmo de Inosuke y minimizar las ventajas de Inosuke. Después de varias rondas de contacto, Tanjiro descubrió rápidamente las características de ataque de Inosuke. Los ataques de este tipo se centran casi todos en los tres carriles inferiores. La forma en que ataca es como luchar contra una bestia salvaje, murmuró Tanjiro en secreto en su corazón. Después de conocer el método de ataque de Inosuke, Tanjiro rápidamente ideó una contramedida. En este caso, trátalo de la misma manera que él. Como resultado, Tanjiro repentinamente bajó su cuerpo con una pala deslizante. Después de esquivar el ataque de Inosuke, de repente empujó su mano derecha hacia el suelo, usándola como punto de apoyo para ejercer fuerza, luego se dio la vuelta y pateó a Inosuke en la cabeza con un barrido. Debido a que los ataques de Inosuke fueron colocados muy bajos, su cuerpo también fue reprimido muy bajo por él. Si Tanjiro quiere atacar a Inosuke, tiene que reducir su ataque. Si fuera alguien más, la patada de Tanjiro definitivamente golpearía al oponente. Debido a que la altura de este ataque es la correcta, incluso si la mayoría de las personas quieren saltar para evitarlo, igualmente patearán la rodilla o la pantorrilla del oponente. Pero Inosuke esquivó con éxito la pierna de Tanjiro. El cuerpo de Inosuke era muy flexible e hizo un caballo de una sola pieza, y luego la parte superior de su cuerpo yacía directamente en el suelo. La patada de Tanjiro pasó por la espalda de Inosuke. Justo cuando Inosuke estaba esquivando el ataque de Tanjiro, golpeó el suelo con las palmas de sus manos y luego se puso boca abajo. Finalmente, impulsado por la flexión de la cintura, uno de los pies de Inosuke formó una gran C como la cola de un escorpión. Tanjiro recibió instantáneamente una fuerte patada en la parte posterior de la cabeza por parte de Inosuke. Un movimiento tan difícil solo puede ser realizado por personas como Inosuke, cuya flexibilidad corporal es diferente a la de la gente común. Si la gente común intenta imitarlo, su columna definitivamente se romperá irreversiblemente. Si la columna se rompe, quedarán completamente paralizados y se convertirán en una persona discapacitada. Inosuke pateó con fuerza a Tanjiro en la parte posterior de la cabeza, e inmediatamente la sangre brotó de su nariz. Tanjiro no esperaba que Inosuke pudiera contraatacar con una acción tan difícil. De hecho, fue un error de cálculo de su parte. Después de golpear a Tanjiro, Inosuke hizo algunos saltos mortales para distanciarse de Tanjiro, y luego se jactó con orgullo ante Tanjiro. Soy increíble. Soy increíble. Jajaja. Mira, todavía puedo hacer esto. Inosuke, que se sentía orgulloso, inmediatamente le mostró a Tanjiro movimientos aún más difíciles. Vi a Inosuke repentinamente bajar su cintura, y luego, cuando la cintura de Inosuke se dobló, el cuerpo de Inosuke de repente se dobló en un arco muy impactante. Capítulo 157. Isa Woman. Mientras el cuerpo de Inosuke se inclinaba hacia atrás poco a poco, su cabeza asomó lentamente entre sus pies. Después de hacer este movimiento asombroso, Inosuke se rió con orgullo. Pudo reír con este movimiento, y era obvio que este movimiento no lo hacía extenuante. Después de ver la actuación de Inosuke, Baiyu no pudo evitar admirar.
Con esta flexibilidad, incluso si no te conviertes en un cazador de fantasmas, aún puedes ganarte la vida con las artes escénicas. Mayor Bai Yu, ¿esa cabeza de cerdo no es un monstruo? ¿Puede un humano hacer esta acción? No podría ser hijo de un jabalí y un humano. Por cierto, ¿puede un jabalí tener un hijo con un humano? Si es así, entonces hablaré contigo. ¿Cómo será el niño que nacerá de Douzi? Mi esposa Zenitsu no pudo evitar sentirse sorprendida por Inosuke y su mente se abrió. Bai Yu le dio a mi esposa Zenitsu una castaña frita y luego dijo abruptamente: ¿En qué estás pensando? ¿Puedes tener un poco de conocimiento? Los tres hermanos y hermanas Manaiko también estaban sorprendidos por la asombrosa flexibilidad de Inosuke. Los tres estaban tan sorprendidos que no podían cerrar la boca. Después de que Tanjiro vio a Inosuke haciendo esta increíble acción, mientras estaba asombrado, Tanjiro también le recordó amablemente a Inosuke: deja de jugar conmigo. Si estás físicamente herido, haz este tipo de acción, la lesión empeorará. Deterioro, no podría pedirlo. Inosuke se dio la vuelta y se puso de pie. Después de levantarse de nuevo, Inosuke corrió hacia Tanjiro nuevamente y al mismo tiempo dijo: nada puede superar el placer de derrotarte en este momento. Inosuke se apresuró y atacó a Tanjiro con puños y patadas. Entonces tienes que pensar en el futuro. Tanjiro esquivó el ataque de Inosuke. Para poner fin a esta pelea sin sentido, Tanjiro de repente tuvo una idea y pensó en una manera. Luego tomó el control de Inosuke cuando atacaba, y de repente agarró los hombros de Inosuke con sus manos. Después de agarrar los hombros de Inosuke, Tanjiro le dijo enojado con insatisfacción: cálmate. Mientras decía eso, Tanjiro golpeó fuerte la cabeza de Inosuke con su cabeza. Este ataque de cabezazo es la habilidad única de Tanjiro. La primera vez que se encontró con un fantasma en el salón budista, Tanjiro usó este movimiento contra el fantasma. Después de un sonido ahogado extremadamente pesado, mi esposa Zenitsu de repente se cubrió la frente con miedo y exclamó: de este sonido. ¿Se fracturará el cráneo? Bai Yu no esperaba que Tanjiro usara un método tan estúpido para terminar la batalla. Si la cabeza de Tanjiro no fuera lo suficientemente dura, este método sería realmente un método muy estúpido, porque las consecuencias de esto probablemente serían herir al enemigo. 800 veces, autodestrucción de 1000. Si tu cabeza no es lo suficientemente fuerte, probablemente serás tú quien muera al final. Inosuke fue golpeado en la cabeza por Tanjiro, e inmediatamente bajó la cabeza y retrocedió varios pasos con cierta inestabilidad. Tal vez porque bajó la cabeza, la máscara de cabeza de cerdo en la cara de Inosuke se cayó. Después de que Tanjiro vio el verdadero rostro de Inosuke, la expresión de su rostro no pudo evitar estar un poco sorprendida. Bai Yu a un lado no pudo evitar revelar una leve sonrisa después de ver el verdadero rostro de Inosuke. Después de que mi esposa Zenitsu vio la apariencia de Inosuke, se asustó tanto que tartamudeó: oye, esta cara es la de una mujer, mujer, mujer. Capítulo 158. Fainting Inosuke, ¿qué quieres decir? ¿Tienes alguna objeción a mi cara? Inosuke apartó la mano que cubría su frente y luego le preguntó fríamente a mi esposa Zenitsu. Sin embargo, Tanjiro golpeó la frente de Inosuke y la sangre fluyó desde su frente hasta su rostro, dando a la gente una sensación aterradora. Mi esposa Zenitsu respondió con una mirada de disgusto. Esta mirada es realmente asquerosa, un cuerpo de músculos con cara de mujer. Entonces, ¿qué quieres decir con que sigues mirándome a la cara? Inosuke no pudo evitar sentirse infeliz cuando vio que la voz de mi esposa Zenitsu estaba llena de disgusto, pero sus ojos lo miraban con mucha honestidad. No tengo uno. Negó mi esposa Zenitsu de inmediato, y luego dirigió su atención a otra parte. Mi esposa Zenitsu se sorprendió mucho por esto, lo cual es realmente comprensible. Porque incluso Bai Yu tuvo que admitir que la apariencia de Inosuke era realmente hermosa, su piel era blanca y suave y tenía el cabello largo, por lo que la cara de Inosuke no tenía nada que ver con la de un hombre. Con solo mirar la cara, sin mirar los fuertes músculos de Inosuke y escuchar la voz áspera de Inosuke, la apariencia de Inosuke es definitivamente un estilo que a los hombres les puede gustar. En cuanto a Zenitsu, a quien le gustaban especialmente las chicas, instintivamente centró sus ojos en el rostro de Inosuke. No tengo ninguna objeción a tu cara. Es pequeña, clara y suave. Creo que es muy hermosa. Tanjiro elogió la apariencia de Inosuke en este momento. Lo creas o no, te mataré. Deja de decir tonterías. Ven aquí. Definitivamente te derrotaré esta vez.
Inosuke obviamente estaba muy insatisfecho con Tanjiro alabando su belleza, y todavía gritó que quería batirse en duelo con Tanjiro. No lo volveré a hacer. Respondió Tanjiro. Dame otro mazo y pruébalo. Mi cabeza debe ser más dura que la tuya. Argumentó Inosuke. No voy. Hazlo de nuevo, apúrate. Por favor, cálmate primero. Todavía estás herido. Oye. Tengo la frente ancha. En ese caso, déjame decirte mi nombre. Recuérdalo. Mi nombre es Inosuke Zuira. Entonces, ¿cómo escribes tu nombre? Escribir. Tanjiro también le preguntó a Inosuke, por lo que explicó. No puedo escribir, mi nombre está escrito en la tela de la entrepierna. Cuando Inosuke dijo esto, su voz se detuvo repentinamente y toda su persona pareció petrificada, inmóvil en su lugar. ¿Por qué este tipo se detuvo? Mi esposa Zenitsu no pudo evitar preguntarse cuando vio esto. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Preguntó Tanjiro de inmediato sobre la situación de Inosuke. Inosuke no le prestó atención a Tanjiro, pero puso los ojos en blanco, todo su cuerpo cayó hacia atrás y se desplomó en el suelo con espuma en la boca. Cuando mi esposa Zenitsu vio a Inosuke echando espuma por la boca y caer al suelo, no pudo evitar gritar. Se cayó. ¿Está muerto? Al ver esto, Baiyu también se acercó a Inosuke y comprobó brevemente la situación de Inosuke. Sintiendo la respiración estable de Inosuke, Baiyu les dijo a todos. Están bien, la respiración todavía es muy estable. Debe haber sido conmocionado por mí. Después de todo, lo golpeé con todas mis fuerzas. Tanjiro también adivinó la condición de Inosuke en este momento. Tanjiro todavía tenía mucha confianza en su propia cabeza. Capítulo 159. Future Plans. En ese momento, Shinaki se acercó a Tanjiro y luego le preguntó a Tanjiro con preocupación. Hermano, ¿está bien tu cabeza? Mi cabeza está bien. Respondió Tanjiro sin ninguna influencia. Al escuchar esto, Shinaki suspiró en estado de shock. El hermano mayor es tan asombroso. ¿Puedo tocar tu cabeza? Tanjiro inmediatamente levantó la cabeza y dejó que Manaiko la acariciara. Mi esposa, Zenitsu, miró a Tanjiro como un bicho raro y secretamente dijo en estado de shock. Es terrible. La cabeza de Tanjiro no sangró. ¿Qué dura es esta cabeza? Si lo hiciera así, me temo. Moriremos inmediatamente. Pensando en ello, mi esposa Zenitsu no pudo evitar fantasear con la escena de violencia doméstica que sufrió Tanjiro después de casarse con Nezuko. Cuando pensé en esto, mi esposa Zenitsu se estremeció violentamente y luego volvió a tocarse la frente. Después de que Inosuke se desmayó, la atmósfera se relajó mucho. Tanjiro también volvió su mirada hacia Baiyu y luego le preguntó a Baiyu. Mayor Baiyu, ¿estás bien? ¿Has resuelto la sexta cuerda de la cuerda inferior? Al escuchar esto, Baiyu asintió y luego respondió con calma. Resuelto. ¿Cómo está la situación en la villa? ¿Se ha solucionado todo? Le preguntó Baiyu inmediatamente a Tanjiro sobre la situación en la villa. Tanjiro también asintió y luego dijo. Todo ha sido solucionado. Hay un fantasma llamado Ibiki. Su técnica vampírica es muy poderosa y puede revertir el espacio, y anteriormente era una de las 12 lunas fantasmas. La sexta capítulo, simplemente no sé por qué, me quitaron la identidad. Sin embargo, todavía usé mi sabiduría y la derroté. Tanjiro le explicó brevemente a Baiyu lo que había encontrado en la villa. Baiyu escuchó atentamente, luego asintió, le dio una palmada en el hombro a Tanjiro y finalmente dijo. Hiciste un gran trabajo. No importa la situación que encuentres, siempre debes mantener la cabeza tranquila y plena confianza. Baiyu entiende que la fuerza y el talento de Tanjiro no son mucho peores que los suyos. La razón por la que Baiyu es tan poderoso es que tiene la habilidad especial de transformarse en un fantasma. Sin la habilidad especial de transformación fantasma, Baiyu solo sería un poco más fuerte que Tanjiro en su estado normal. A medida que pasa el tiempo, Tanjiro tarde o temprano alcanzará la altura que ha tocado Baiyu. Después de eso, Tanjiro trató brevemente las heridas externas del inconsciente Inosuke y luego dejó que Inosuke se acostara en un suelo relativamente plano para descansar. Mientras Tanjiro cuidaba a Inosuke, que estaba herido y se desmayaba, Baiyu se acercó a los 3 hermanos y hermanas de Manaiko y luego le preguntó al hermano mayor. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Además de mamá y papá, ¿hay también otros familiares? Cuando el hermano mayor de los 2 hermanos escuchó esto, sacudió la cabeza hacia Baiyu y luego dijo, no más. Pero sobreviviremos fuertes y definitivamente criaré a mis hermanos y hermanas menores.
Planeo mudarme a un pueblo cerca al pie de la montaña, y comenzar una nueva vida allí. Solo espero no volver a encontrarme con esos monstruos que irrumpieron en mi casa en el futuro. Bai Yu asintió y no dijo mucho. Tal vez sea porque si continúas viviendo en esta villa, siempre tendrás malos recuerdos. Así que alejarse de aquí y empezar una nueva vida es la mejor opción. De esta forma, los padres de los 3 hermanos y hermanas fallecidos también podrán irse tranquilos. Capítulo 160. Dealing with Funeral Affairs. Sin embargo, Bai Yu no se atrevió a prometerles a los 3 hermanos y hermanas que no volverían a encontrar fantasmas en el futuro. Después de todo, Bai Yu todavía no podía erradicar todos los fantasmas. E incluso si Bai Yu tiene la capacidad de borrarlo, hacerlo inevitablemente tendrá algún impacto en el mundo. Si este impacto es bueno o malo, Bai Yu no lo sabe. Como dice el refrán, un solo movimiento puede afectar a todo el cuerpo. Esta afirmación, naturalmente, tiene sentido. Después de eso, Bai Yu, Tanji, Zenitsu y Nezuko llevaron a los 3 hermanos y hermanas de regreso a la villa para empacar las pertenencias que querían llevarse. Bai Yu dejó a Inosuke, que estaba inconsciente. Entre estos artículos se encontraban cosas utilizadas por sus padres durante su vida, así como algunos objetos de valor y dinero que podían ser empeñados, y finalmente la ropa de los 3 hermanos y hermanas. Durante todo el proceso, la expresión de Tanjiro fue extremadamente pesada, lo que pareció traerle malos recuerdos al corazón de Tanjiro. Cuando salió de casa con Nezuko, quien se había convertido en fantasma ese día, Tanjiro también estaba ordenando las pertenencias de su familia al igual que los 3 hermanos. Una vez más, llegaron a la habitación donde fueron asesinados los padres de los 3 hermanos y hermanas y otros pronto vieron los restos de los padres de los 3 hermanos y hermanas. La expresión del cadáver cuando murió estaba llena de desesperación y miedo, lo cual era extremadamente aterrador. Lo más aterrador fue el agujero extremadamente aterrador en el vientre del cadáver, donde todos los órganos internos habían sido devorados por los fantasmas. Cuando Bai Yu vio esta situación, no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Tanjiro respiró hondo y luego cubrió los ojos de Shinoko, no queriendo que ella viera esta horrible escena. La expresión de mi esposa Zenitsu era extremadamente asustada, todo su cuerpo se tensó, agarró con fuerza la ropa de Bai Yu y luego se escondió detrás de Bai Yu. Aunque Nezuko era un fantasma, no reaccionó en absoluto ante los cadáveres que se suponía que eran comida en su boca. Como el hermano mayor entre los 3 hermanos, enfrentando la trágica muerte de los miembros de su familia, a pesar de que estaba asustado en su corazón, aún así corrió hacia los cuerpos de sus padres, luego, con un golpe, se arrodilló pesadamente en el suelo y finalmente rompió a llorar. Cuando el hermano mayor lloró, el segundo y tercer hermano mayor tampoco pudieron evitar llorar. Tanjiro continuó consolando a la niña Manaki. Después de que los 3 hermanos expresaron sus emociones, Tanjiro le dijo a Bai Yu: Mayor Bai Yu, ayudemos a Manaki y los demás a enterrar a sus padres muertos. Bai Yu asintió y luego dijo: no solo sus padres, sino también otras personas que murieron en la villa. Además de los padres de los 3 hermanos que fueron asesinados, ninguno de los sirvientes de la villa se salvó. En este desastre causado por fantasma, solo sobrevivieron los 3 hermanos y hermanas. Quizás esto sea lo más afortunado de la desgracia. Posteriormente, Bai Yu y Tanjiro trabajaron en parejas, y mi esposa Zenitsu y Nezuko trabajaron en parejas. Los 3 trasladaron a todas las personas que murieron en la villa fuera de la villa una por una. Todo el proceso tomó aproximadamente 1 hora. Después de eso, Tanjiro seleccionó un lugar adecuado para el entierro y comenzó a cavar con la pala encontrada en el patio trasero de la villa sin decirle una palabra. Solo hay 2 palas, por lo que Tanjiro y su esposa Zenitsu completaron el trabajo de cavar el hoyo. Sin embargo, mi esposa Zenitsu se quejó de que estaba muerta de cansancio después de no trabajar durante mucho tiempo. Bai Yu sabía que Zenitsu quería ser vago, pero Bai Yu reemplazó a mi esposa Zenitsu y comenzó a cavar con Tanjiro. Si espero que mi esposa Zenitsu haga bien el trabajo, supongo que no estará terminado hasta el amanecer.